El Evangelio de hoy está tomado del capítulo 22 de San Mateo, versos del 15 al 22. Después de esto, los fariseos fueron y se pusieron de acuerdo para hacerle decir a Jesús algo que les diera motivo para acusarlo. Así que mandaron a algunos de sus partidarios, junto con otros del partido de Herodes, a decirle: Maestro, sabemos que tú dices la verdad y que enseñas de veras el camino de Dios, sin dejarte llevar por lo que diga la gente, porque no hablas para darle gusto. Danos pues tu opinión. ¿Está bien que paguemos impuestos al emperador romano o no? Jesús, dándose cuenta de la mala intención que llevaban, les dijo: Hipócritas, ¿por qué me tienden trampas? Enséñenme la moneda con la que se paga el impuesto. Le trajeron un denario y Jesús les preguntó: ¿de quién es esta imagen y el nombre que aquí está escrito? Le contestaron: del emperador. Jesús les dijo entonces: pues den al emperador lo que es del emperador y a Dios lo que es de Dios. Cuando escucharon esto se quedaron admirados y dejándolo se fueron. El Evangelio de nuestro Señor. Este sermón está siendo grabado un poco más tarde del Evangelio que correspondía hace 2 domingos, porque tuvimos problemas con la grabación. Así que esto es el leccionario 29, propio 24, que es lo que estaba asignado para el 18 de octubre. El Evangelio de hoy comienza con la frase "después de esto", refiriéndose a la parábola de las bodas del hijo del rey de la que hablamos la semana pasada. Digo, si lo hubiéramos hecho a tiempo. Y la narración de hoy no es una parábola ni tampoco un pasaje que explícitamente exponga algo que está mal y que debe ser corregido. No, el texto de hoy nos muestra a la élite religiosa que sigue confabulándose para tratar de meter a Jesús en problemas. Y en esta ocasión se nos presenta a los fariseos haciendo a Jesús una pregunta tramposa. Y esta pregunta está envuelta en un cinismo que pretende honrar la integridad y la reputación de Jesús. Maestro, sabemos que tú dices la verdad y que enseñas de veras el camino de Dios sin dejarte llevar por lo que diga la gente, porque no hablas para darle gusto. Esos fariseos que discriminan y que desprecian a otros y que se creen mejores están escandalizados y molestos porque Jesús visita a pecadores y come con pecadores. Y además les has dicho públicamente que esos pecadores le llevan la delantera en el reino de los cielos. Obviamente, los fariseos hubieran preferido no pagar impuestos a los romanos porque los romanos eran gentiles. Y para hacerle la pregunta engañadora llevan consigo a miembros del partido de Herodes porque estos eran fieles al gobierno romano. Lo que los fariseos buscaban era meter a Jesús en problemas con su grupo si respondía que sí, o meter a Jesús en problemas con los del partido de Herodes si respondía que no. ¿Está bien que paguemos impuestos al emperador romano o no? Contextualizando la pregunta para nosotros, debemos llenar la declaración de impuestos y pagar los impuestos al gobierno. Pero cuando los fariseos iban, ya Jesús venía. Sabiendo la intención de la pregunta, les pide que le enseñen una moneda. Le trajeron un denario, que era una moneda pequeña de plata, con la cara del emperador Tiberio. Entonces Jesús les pregunta: ¿de quién es esta imagen y el nombre que aquí está escrito? Y ellos les respondieron: del emperador. Y entonces Jesús les dice: pues den al emperador lo que es del emperador y a Dios lo que es de Dios. Den al emperador lo que es del emperador. Lo que literalmente Jesús estaba diciendo es que es correcto cumplir con las leyes y dar al gobierno lo que le pertenece al gobierno. Pero Jesús añade a continuación: y a Dios lo que es de Dios. Y esto se podría tomar como una declaración de afirmación de la separación entre el Estado y la religión,
Y sí creo que esto es una interpretación razonable, pero si profundizamos en las implicaciones teológicas, encontraremos algo más. Al emperador lo que es del emperador y a Dios lo que es de Dios. Cuando dice a Dios lo que es de Dios, no creo que Jesús se estuviera refiriendo a nuestras ofrendas, sino que está señalando una diferencia entre nuestro mundo actual, al que Lutero se refería como el reino de la izquierda, y el reino de los cielos o reino de Dios, al que Lutero se refería como reino de la derecha. Nuestra meta, sin lugar a dudas, es el reino de Dios, el reino eterno, el reino de la derecha, que en la persona de Jesucristo se ha acercado a nosotros. Sin embargo, nuestro recorrido hacia el reino de los cielos lo hacemos a través de un reino temporal al que Lutero se refería como el reino de la izquierda, el cual contiene estructuras provisionales, tales como el gobierno. En el reino de la izquierda somos pecadores. En el reino de la derecha somos santos. Vivimos en esta realidad doble en el reino de Dios, donde la promesa es realidad, y en nuestro reino temporal que se dará paso al reino de Dios al final de los tiempos. Nuestra atención debe estar enfocada en el reino de Dios. Pero esto lo hacemos desde nuestra realidad temporal, que no debemos ignorar, durante la cual Jesús nos ha dejado comida para el entrenamiento, para el camino, la palabra y los sacramentos. Lo que estoy tratando de decir es que no podemos poner de lado la realidad temporal, porque es medio de la hora que Dios nos está salvando y preparándonos para el después, el reino de Dios. Ahora, dentro de esta realidad temporal del reino de la izquierda, establecemos prioridades: el trabajo, el gobierno, la familia, las posesiones y en particular las que todavía estamos pagando. Y la pregunta que tenemos que hacernos es si la manera en que manejamos nuestras prioridades nos acerca o nos aleja del reino de Dios. Ahora, para que entendamos la segunda parte de la respuesta de Jesús y a Dios lo que es de Dios, creo que debemos remontarnos al primer relato, el relato sacerdotal de la creación, que encontramos en el capítulo 1 y comienzo del capítulo 2 de Génesis. Génesis 1:27 nos dice: cuando Dios creó al hombre, lo creó a su imagen, varón y mujer los creó. Si les estuviera mostrando una moneda, verían que en ella hay impresos símbolos de nuestra nación y de nuestra realidad temporal. Pero esta moneda, que somos nosotros, lleva la imagen de Dios. Entonces, cuando Jesús dice y a Dios lo que es de Dios, nos está exhortando a entregarnos completamente a Dios. No estoy abogando por descartar nuestra realidad de cada día, pero mientras vivimos esa realidad diaria, ¿en qué tenemos puesta nuestra atención? En otras palabras, ¿qué uso le estoy dando a esta moneda que Dios creó? Lutero dijo en una ocasión: he tenido muchas cosas entre mis manos y las he perdido todas, pero lo que he puesto en las manos de Dios, todavía lo tengo. San Agustín dijo: tú, Señor, nos hiciste para ti y nuestros corazones están siempre inquietos hasta que hallan su descanso en ti. Termino con una ilustración. Dos amigos comían juntos en un restaurante de Buenos Aires, sentados en la acera. Y cuando uno de ellos le pregunta al otro: ¿escuchaste el grillo? El otro le responde: para, che, no seas boludo. ¿Quién puede escuchar un grillo en medio del microcentro? El que había escuchado el grillo le responde: escuché un grillo. Y se levantó, caminó hacia un macetero con unos arbustos, abrió las ramas con sus manos y allí estaba el grillo. Che, ¿tenés oídos sobrenaturales? El otro le responde: no, no los tengo,
pero uno escucha lo que es importante para uno. Den al emperador lo que es del emperador y a Dios lo que es de Dios. ¿Estás escuchando el grillo?